y voy a empezar precisamente por donde me quedé en la primera parte. Voy a retomar este tema de detectores. Y si ven que en tomografía lo que tenemos es una fila de múltiples detectores. Tenemos una fila de múltiples detectores y cada uno de estos detectores trae un conjunto de Exceles muy semejante a la forma en que vimos nosotros en lo que era la fluoroscopía, por ejemplo, o en DR. El asunto es que, fíjense bien que mientras más detectores traiga el tomógrafo, más números de corte va a poder obtener simultáneamente. Este hecho quiero que lo veamos aquí más adelante, pero antes quiero que veamos esto de lo que es el LAS, el espesor de LAS y el espesor de corte. Fíjense bien que ambos son términos diferentes, son términos diferentes en el sentido de que cuando hablamos de espesor de corte, ya vimos que el espesor de corte era la región atómica entre distintos planos de imagen axial. Pero si lo vemos en lo que es el aspecto de los detectores, el espesor de corte va a estar determinado por el tamaño del detector que recibe una pequeña sección de LAS. Entonces ven aquí, espesor de corte, espesor de corte. El espesor de corte, tenemos el haz como tal, que va a ser lo que conocemos como ancho de haz o espesor de haz, y tenemos una pequeña sección que es recibida por uno de los detectores, y eso lo vamos a llamar como espesor de corte. Entonces el espesor de corte, lo que va a estar es limitado por lo que es el tamaño de Excel. Y aquí lo voy a retirar porque esto es muy importante que comprendamos. Voy a hacer la anotación. Espesor de corte estará limitado por el tamaño del detector. Esto es muy importante, tamaño del detector. Entonces, fíjense bien de que como nosotros hemos visto de que se puede trabajar con espesor de corte de distintos tamaños, vimos que hay espesor de corte de 10 milímetros, espesor de corte de 5 milímetros, 2.5 milímetros, 0.6 milímetros. Entonces, esto va a estar limitado por el tipo de detector que reciba esa pequeña sección de LAS. Si el espesor de corte es muy pequeño, esto significa que el tipo de detector es pequeño, es mínimamente pequeño. Si el detector de corte aumenta gradualmente, es decir, la magnitud es mayor, esto significa que el tipo de detector que está utilizando el tomógrafo para registrar esa pequeña sección de LAS es mayor. Entonces, es esa relación. No necesariamente el espesor de LAS va a ser lo mismo que el espesor de corte. Hay una situación, y esto sucedió en la primera generación de tomografía, en donde solo se trabajaba con un solo tipo de detector, solo había un solo detector, no había una múltiple fila de detectores. En esa situación, sí se cumplía que el espesor de LAS era lo mismo que el espesor de corte, porque al solo tener un solo detector, solo hay una sola región que recibe ese detector. Sin embargo, como en las nuevas generaciones de tomografía se tienen una múltiple filas de detectores, tenemos múltiples filas de detectores y uno de esos detectores va a registrar una pequeña sección de LAS. Entonces, eso marca la diferencia entre lo que es el espesor de corte y el espesor de LAS. Entonces, fíjense bien aquí que podemos ver dos, por decirlo así, definiciones de lo que es el espesor de corte. La primera era que el espesor de corte era la diferencia anatómica entre dos planos de imágenes, y la otra que el espesor de corte va a estar dado por el tipo de detector que reciba esa pequeña sección de LAS. Son dos maneras diferentes de poder conceptualizar ese concepto de espesor de corte, es decir, de espesor de corte. Hay un aspecto que quiero que veamos, es precisamente cuánto es el tamaño de LAS cuando corresponde al tipo de espesor de corte y con respecto a la cantidad de corte que se puedan obtener. Fíjense bien que el espesor de LAS va a estar dado por, primeramente, la cantidad de corte que se va obteniendo en el estudio, y va a estar dado por el espesor de corte. Bien, observemos aquí un ejemplo. ¿Cuánto es el espesor de LAS para un tomógrafo de 128 cortes si el espesor de corte aplicado es de 2.5 milímetros? Observen bien, vamos a hacer esa multiplicación. 128 por 2.5. El espesor de LAS va a estar igual, como lo dije anteriormente,
va a ser dado por el número de cortes por el espesor de corte. Ese es el espesor de las. Es decir, estamos hablando aquí específicamente de esto, espesor de las. Estamos hablando del espesor de las. Entonces, lo que queremos saber nosotros es cuánto va a ser el espesor de las, dado el número de cortes con que trabaja el equipo y dado el espesor de corte que vamos a utilizar. Entonces, tomamos el número de cortes, lo multiplicamos por el espesor de corte y esto nos va a dar el espesor de las. En este caso, esta multiplicación de las dos cantidades nos da 320 milímetros, pero es más común expresar esto en centímetros. Veamos aquí otro ejemplo. ¿Cuánto es el espesor de las para un tomógrafo de 64 cortes y el espesor de corte aplicado de 2.5 milímetros? Es decir, siempre de 2.5 milímetros, el ejemplo. Entonces tomamos el número de cortes, multiplicamos por el espesor de corte y esto nos va a dar igual a 160 milímetros, dado el ejemplo, y si lo expresamos en centímetros va a ser 16 centímetros. Ahora, ¿por qué queremos saber el espesor de las? Es que el espesor de las nos va a indicar precisamente cuánta es la región del paciente que se está irradiando. Entonces, si el espesor de las es mayor, es mucho más fácil estar irradiando el área del paciente. El tiempo de estudio sería menor si lo que estamos haciendo es aumentando el espesor de las. Vamos aquí eventualmente ver eso precisamente de qué tan rápido permite los escaneos cuando el espesor de las aumenta. Quiero que veamos lo siguiente. Esta relación entre longitud de paciente a escanear y espesor de corte básicamente es como una división que yo les muestro para que les dé una idea más o menos qué tan rápido se llevaría a cabo el estudio. Es decir, esto es solo un factor de qué tan rápido se puede llevar a cabo el estudio, es decir, cómo aumenta el ritmo de estudio. En realidad, la cantidad de escaneos que se llevan a cabo en tomografía, es decir, la cantidad de proyecciones y de información que se está obteniendo es muy alta. Estamos hablando de miles de escaneos en un segundo. Lo que sucede es que cuando yo dejo esta relación, la quiero dejar para que ustedes vean cómo aumenta ese ritmo de estudio cuando estamos trabajando con un mayor espesor de las. Entonces, quiero que veamos aquí. La cantidad de escaneos va a ser igual a la longitud del paciente a escanear entre el espesor de las. Esto eventualmente, vamos a ver para qué consecuencias trae. Entonces, fíjense bien aquí. Para los casos mostrados en la diapositiva anterior, ¿cuántas veces pasará el tubo de rayos X en torno al paciente por una sección de 40 centímetros del paciente? Esto precisamente quiero que hagamos esto, es decir, cuántas veces tendría, por decirlo así, que pasar el tubo de rayos X alrededor del paciente para una sección de 40 centímetros del paciente. Entonces, quiero que tomemos esos valores, los valores anteriores, puedo trabajar con estos mismos valores, y asumiendo de que, como ya habíamos calculado el espesor de las en estos incisos, simplemente vamos a tomar el espesor de las para calcular este valor y la longitud del paciente escaneado, que son 40 centímetros. ¿Se ven bien? Para el primer ejemplo, tomar fue 128 cortes y 2.5 milímetros de espesor de corte. El espesor de las va a ser 32 centímetros. Obviamente ya lo calculamos, ya sabemos cómo se calcula. La cantidad de escaneos, entonces, va a ser igual a la longitud del paciente escaneado que está dando entre el espesor de las. En este caso sería 1.25 veces. Entonces, bien, ahora para el siguiente ejemplo, por un tomógrafo de 64 cortes y 2.5 milímetros de espesor, el espesor de las va a estar de 16 centímetros, como ya lo calculamos anteriormente. Quiero ver la cantidad de escaneos. 40 centímetros, entonces sería entre 16 centímetros. Esto nos va a dar igual a 2.5 veces. Ahora, quiero que veamos aquí la diferencia de escaneo entre un estudio con un corte menor y un estudio con un corte mayor. Observen bien de que cuando el número de cortes con que cuenta el equipo es más alto, va a necesitar menos cantidad de veces escanear el paciente. Entonces, va a ser necesaria menos cantidad de veces escanear el paciente. Esto trae muy buenas ventajas. Está el hecho, primeramente, que cuanto más cortes cuente el tomógrafo, el estudio va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a necesitar muchas menos veces de escanear al paciente. Entonces el estudio se va a llegar mucho más rápido. Esto reduce el tiempo de análisis y esto permite de que cuando el número de cortes con que cuenta el equipo es alto,
el estudio se puede hacer relativamente muy rápido. Es decir, estamos hablando de 5 o 9 segundos y el tomógrafo puede llegar a contar con hasta 320 cortes. Entonces, esto es una relación en lo que es la cantidad de escaneos. Observen también bien que mientras menor número de cortes cuente el equipo del tomógrafo, más cantidad de escaneos se va a llevar a cabo para el equipo y esto aumenta también el tiempo de escaneo y eventualmente esto hace que sea mucho más probable que se formen ciertos artefactos como por ejemplo artefactos de movimiento por respiración o artefactos de movimiento involuntarios. Entonces es muy importante que el equipo cuente con mayor cantidad de cortes. También está el hecho de que si el equipo cuenta con una mayor cantidad de cortes, el tiempo también de análisis va a disminuir y esto también conlleva a una disminución de dosis en el paciente. Esto es otra ventaja de que el equipo cuente con una mayor cantidad de cortes. Veamos aquí esa relación, cómo aumenta el área de estudio a irradiar. Observen bien esta imagen. Cuando el equipo cuenta con una mayor cantidad de cortes, es mucho más el área que se puede irradiar en menor tiempo. Fíjense bien aquí. ¿Qué pasaba antes? Antes, los tomógrafos de antes solo podían tener un corte a la vez. Solo podían tener un corte a la vez. Eventualmente, a medida que pasaban los años, los nuevos tomógrafos fueron incluyendo más cortes para ir reduciendo el tiempo de estudio. Observen bien aquí, en 1998 lo que se tenían era 4 cortes simultáneos. En 2001 teníamos ya tomógrafos con 16 cortes simultáneos, que tenían 16 cortes simultáneos. En 2004 ya se introdujeron tomógrafos con 64 cortes simultáneos. Los tomógrafos de 64 cortes son muy comunes en lo que es aquí en Honduras, lo que son tomógrafos de 64 cortes y 128 cortes son muy comunes. Eso significa que se obtienen de 64 o 128 cortes simultáneamente. Y fíjense bien aquí, la nueva generación de tomógrafos que ahora incluyen 320 cortes, que es con lo que se cuenta en el equipo, con lo que contamos en el CDBIR, un tomógrafo de 320 cortes, y esto es muy ventajoso porque estamos irradiando una mayor cantidad del paciente y esto permite obtener más cortes simultáneamente, permite realizar el escaneo mucho más rápido, en menor tiempo y eventualmente esto trae mejoras en la dosis del paciente, es decir, una disminución en la dosis del paciente. Es por eso que es muy importante contar con un tomógrafo de bastantes cortes. El siguiente hecho es que fíjense bien de que el espesor de corte que se escoja va a tener una repercusión en lo que es la calidad de imagen. Esto está porque, como les dije yo en unas diapositivas anteriores, que el espesor de corte va a estar limitado por el tipo de detector que recibe esa pequeña sección de LAS. Entonces, cuando se trabaje con espesor de corte relativamente mayores, el tipo de detector que va a recibir esa pequeña sección va a ser mayor. ¿Qué consecuencias trae esto? Esto ya lo vimos en la primera unidad, de que cuando el tamaño del detector es muy grande, esto trae una disminución en la resolución espacial y trae una mejora en la resolución de contraste. Esto se ve eventualmente repercutido en lo que es la tomografía también. Fíjense aquí, les muestro aquí una imagen con un espesor de corte de 10 milímetros. Observen bien que no hay mucho detalle en la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen tiene baja resolución espacial. No se ve tan detalladamente. ¿Por qué? Precisamente porque el espesor de corte es muy grande. Como el espesor de corte es muy grande, el tipo de detector aumenta, el tamaño del detector aumenta y la resolución espacial disminuye. Observen también que hay poco ruido en la imagen. Vamos a compararlo después con otro tipo de imagen, con una imagen más adelantada. Hay menos ruido en la imagen. ¿Por qué? Porque están aumentando el tamaño del detector. Esto hace que el detector reciba más rayos X y como resultado capture más información y como resultado también se genere más señal. Esto es una ventaja de lo que es aplicar espesores de corte grandes. También está el hecho de que cuando aplicamos espesores de corte grandes, el estudio en la camisa se va a mover más rápido. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es una buena observación que observen aquí.
Ahora, fíjense bien aquí que cuando se empieza a trabajar con espesores de corte más pequeños, el tipo de detector, el tamaño del detector que se va a estar utilizando va a ser menor. Entonces, esto trae eventualmente una mejora en la resolución espacial, pero ya empieza a aumentar lo que es el ruido. Esta imagen, observen bien que la imagen ahora va a tener un más grado de ruido, observen bien aquí. Si nosotros notamos el ruido en la imagen, aquí va a haber menos ruido y aquí va a haber más ruido en la imagen. Observen bien, ruido en la estructura anatómica, y esto es una desventaja de cuando empezamos a trabajar con cortes más pequeños. Empieza a haber más ruido en la imagen y también la resolución de contraste se empieza a disminuir. Pero estamos mejorando la resolución espacial. Observen bien aquí, cuando trabajamos con un espesor de corte más pequeño, ya tenemos una imagen más detallada, porque el tipo de detector que estamos trabajando es mucho más pequeño, y sin embargo, observen bien de que el ruido aumentó, el ruido de la imagen aumentó. Aumentó precisamente porque como estamos trabajando con un detector más pequeño, la cantidad de rayos X que está atrapando ese detector es menor. Como consecuencia, se está generando una menor señal, y esto lo que permite es que el SNR, la relación señal-ruido, sea más baja. ¿Qué ocasiona esto? Que se visualice más el ruido electrónico en la imagen, más el ruido en la imagen, y es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo más ruido en la imagen, y estamos viendo también un menor grado de contraste, pero estamos viendo más detalle en las estructuras porque hay una mejora en la resolución espacial. Y fíjense bien aquí. Ok, bueno, iba a hablar sobre la consecuencia, sobre cómo escoger el espesor de corte con la anatomía, pero lo voy a abordar un poco más adelante. Ok, ahora está también lo que es un nuevo concepto que se introduce aquí en lo que es la tomografía, que es lo que conocemos como factor de desplazamiento, o más coloquialmente como el pitch. El pitch es una relación de cuánto es el espesor del haz, lo que es el espesor de corte, y lo que es lo que es el movimiento de la camilla. Esto es una relación que nos marca qué tanto va a hacer el movimiento de la camilla con respecto al espesor de corte empleado. Vamos a ver un poco más detalle eso. Sí, ahorita les digo que el pitch trabaja con ciertos valores. Se emplea usualmente entre 1, 1.1 y 1.5. Usualmente es mucho más común ver valor de pitch de 1.1. ¿Por qué? Vamos a ver eso un poco más adelante. Y quiero que vamos aquí. Fíjense bien de que el pitch también nos va a marcar en cierto grado qué tan rápido se está moviendo la camilla. A cierto punto nos indica eso el pitch, qué tan rápido se está moviendo la camilla, pero también nos va a indicar también cuánta es la cantidad de radiación que está recibiendo el paciente. ¿Qué pasa cuando el pitch es muy alto? Damos aquí una relación de pitch de 2. Pitch de 2, lo que va a conllevar es que fíjense bien de que la cantidad de radiación va a disminuir. Observen bien, esto que ven ustedes aquí como un resorte es precisamente la trayectoria del haz de rayos X en el paciente. Si el pitch es muy alto, esto lo que va a significar es que va a caer una menor cantidad de radiación en el paciente. ¿Observen bien? El haz pasa por estos lados, pasa por toda esta parte del paciente, y hay regiones del paciente que no se irradian. ¿Qué consecuencia trae esto? Esto lo voy a lo voy a anotar aquí. Dice que pitch muy elevado es muy alto. El paciente recibe menos exposición. ¿Qué consecuencias trae esto? Que recibe menos exposición. Lo que trae consecuencias primeramente es una disminución en la dosis, en la resolución, una disminución, mejor dicho, en el contraste, porque se está exponiendo menos al paciente. Se está exponiendo menos al paciente, entonces se disminuye el contraste. También está el hecho de que si el pitch es muy alto, se está obteniendo menos información de la estructura anatómica, y esto conlleva a una disminución
en la calidad, a una disminución en la calidad de imagen de los planos, fíjense bien cuando especifico, de los planos sagital y coronal. ¿Por qué? Observen bien aquí. Hay regiones del paciente que no se están irradiando, que son precisamente las regiones que no son amarillas, cuando el pitch es muy alto. Estas regiones que no se están irradiando son regiones que no estamos teniendo información de ellos. ¿Qué sucede? No se está generando la información para los que son los planos axiales y planos sagital y coronal. Entonces, esto trae una disminución en la calidad de imagen de los planos sagital y coronal. Estos son consecuencias evidentes de que se maneje con un pitch muy, muy alto. Ahora observen bien. ¿Qué pasa si el pitch es muy bajo? Observen bien aquí. Eventualmente se está irradiando por completo al paciente. Entonces, si el paciente, si el pitch, mejor dicho, es muy, ok, fíjense bien aquí, se me olvidó poner aquí alto. Y aquí voy a poner es muy bajo. Aquí. El paciente recibe más exposición. Entonces, esto observen bien aquí. Ahora, esta es la trayectoria que va en el tubo rayos X alrededor del paciente. Observen bien de que cuando el pitch era muy alto, la trayectoria del tubo rayos X alrededor del paciente era más alejada. Mientras que cuando el pitch es más bajo, el tubo rayos X pasa por completo todo el paciente. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero es que tenemos una mejora en el contraste. ¿Por qué? Porque estamos generando más exposición sobre el paciente. Esto genera más rayos X que atraviesa el paciente. A la vez, los detectores reciben más cantidad de rayos X y se produce una mejor señal, y esto eventualmente produce una imagen con mejor calidad de contraste. Entonces, mejora el contraste. Esta es la razón por la cual ustedes a veces van a ver de que para ciertos estudios, por ejemplo, una angiografía de tomografía, se utiliza lo que es un pitch bajo, porque necesitamos bastante contraste, necesitamos un contraste muy alto. También, si el pitch es bajo, hay situaciones en las que nosotros podemos mejorar lo que es disminuir el ruido de la imagen. Digamos que el equipo tenga lo que son bastante ruido, o sea ineficiente, los detectores tengan bastante grado de ineficiencia. ¿Qué podemos nosotros implementar? Lo que podemos implementar para reducir el ruido es disminuir el pitch. ¿Por qué? Porque disminuyendo el pitch nosotros estamos obteniendo más exposición, estamos a la vez obteniendo más señal, y esto va a disminuir lo que es el ruido de la imagen. Entonces, si ustedes llegasen a trabajar con un tomógrafo que les está generando mucho ruido, una de las formas en las que pueden disminuir ese ruido es aumentando el pitch. Es disminuyendo el pitch. Recalco, disminuyendo el pitch. Para disminuir el ruido, disminuyen el pitch, aumentan la exposición, y esto mejora el contraste. Entonces hay determinados casos en los que sí es bueno trabajar con un pitch bajo. Una consecuencia negativa es que hay un aumento de dosis. A pitch bajos aumenta la dosis porque estamos aumentando la exposición en el paciente. El tubo rayos X ya se irradia por completo por sobre el paciente, entonces estamos aumentando la dosis. Entonces, es por eso que lo que se busca, fíjense bien que en muchos casos se busca trabajar con un pitch de 1,1, aquí lo voy a poner, y 1.5, 2.1. Así es como nosotros expresamos el valor del pitch. 2.1 y 1.5, 2.1. ¿Por qué? Porque es que un pitch entre esos valores va a encajar entre este valor de aquí y este valor de aquí. Es decir, el tubo rayos X va a pasar regularmente por sobre el paciente para obtener una suficiente exposición y para obtener una calidad de imagen aceptable en los planos sagital y coronal,
también estamos generando suficiente información para formar esa buena calidad de imagen, y como el pitch no va a ser demasiado bajo, entonces no estamos generando mucha dosis en el paciente. Entonces, es por eso que buscamos trabajar con un pitch de una relación de 1.2.1 y 1.5.2.1. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque si el pitch es muy bajo, estamos generando bastante dosis en el paciente. Y si el pitch es muy alto, estamos disminuyendo el contraste y estamos disminuyendo también la calidad de imagen en el plano sagital coronal. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre con las consideraciones. Ahora, sí hay casos en donde a veces es necesario trabajar con un pitch de 2 y con un pitch de 0.5. Por ejemplo, si el pitch es muy bajo, esto es muy útil, estamos generando un buen contraste, y esto es muy bueno para hacer estudios como por ejemplo una angiografía cardíaca, en petomografía. Esto es un ejemplo. Si hay estudios que requieren un alto contraste, hay ocasiones en que también se requiere un alto contraste. Por ejemplo, si los detectores son ineficientes, hay que bajar ese pitch para aumentar la exposición y generar una imagen con mayor contraste y con menor ruido. Entonces hay que tener esas consideraciones, y el pitch alto se utiliza en ciertos casos. Ya vamos a ver más adelante en qué casos. Pero por el momento esas son las recomendaciones que siempre se tienen que tomar, que siempre se tienen que considerar. Y ahora voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Y esta es una ecuación que nos permite a nosotros saber el valor de pitch. Movimiento de la camilla entre espesor de corte. Entonces quiero que veamos esta ecuación. El pitch es igual al movimiento de la camilla entre el espesor de corte. Es una relación que nos marca. Ahora, ¿por qué les muestro esta relación? Porque esta relación nos va a indicar qué tan rápido, qué tan lento se va a mover la camilla. Esto es bueno porque es que a veces hay confusión, hay cierta confusión donde muchas veces se mal relaciona el pitch con qué tan rápido se va a estar moviendo la camilla. Sí es un buen indicio de que un pitch alto nos va a indicar de que la camilla se va a estar moviendo rápido, pero no necesariamente esto tiene que ser así. En realidad la camilla se va a estar moviendo rápido si el pitch es alto y el espesor de corte es alto. ¿Cómo es esto así? Observen bien aquí. Esta ecuación, si nosotros despejamos, vamos a tener lo siguiente. Voy a escribir aquí la nueva ecuación. Movimiento de la camilla va a ser igual a pitch por espesor de corte. Observen bien aquí. Es un despeje nada más que hice a partir de esta ecuación. Voy aquí a ver si puedo aumentar de tamaño. Puedo cambiar de colores. Vamos a ver una cosa. Ok. Observen bien ahora esta ecuación. Esta ecuación es simplemente el hecho de haber hecho un despeje en esta ecuación. ¿Qué observamos aquí? Observamos bien una relación de proporcionalidad. Si el movimiento de la camilla, si el pitch es alto, el movimiento de la camilla va a ser alto. Pero ¿qué pasa? No necesariamente tiene que ser así, porque si el pitch es alto y el espesor de corte es bajo, el movimiento de la camilla va a ser bajo, es decir, que la camilla se va a ir moviendo más lentamente. Si el pitch es alto y el espesor de corte es alto, la camilla se va a mover más rápido. Entonces, esto es lo que nos indica la ecuación. Es una ecuación de proporcionalidad, es simplemente eso. Esto es así porque es que no siempre un pitch alto va a indicar un movimiento de la camilla rápido, porque si se está trabajando con un espesor de corte pequeño, entonces el movimiento de la camilla va a ser pequeño. Entonces, esto es una muy buena ecuación esto es muy buena relación de saberse también cuán rápido o lento va a ser la camilla. Y quiero que vayamos al siguiente ejemplo. Ok, voy a borrar este texto de aquí. Voy a borrar ese texto de aquí. Borrar. Ahora, quiero que vayamos a la siguiente diapositiva y que veamos un poco más detalle estos ejemplos. Observen bien aquí.
Se desea escoger un espesor de corte de 0.5 milímetros y cuidar que el pitch tenga un valor de 1.1. Es decir, es un valor común. Este valor de 2.1, de 1 a 2.1, va a ser muy común. Esto se trabaja casi por convención. Se prefiere que siempre el pitch caiga en ese valor por las razones que yo les mencioné anteriormente. Es decir, procurar de que no se reciba mucha dosis y se tenga siempre un contraste aceptable y cuidar de que el pitch no sea muy alto, porque evitar de que haya bajo contraste, o sea, por menos exposición, y que no se esté generando una muy buena calidad de imagen premonciales y coronales. Entonces, observen bien aquí, ¿cuánto movimiento de la camilla será, cuánto será el movimiento de la camilla cada 360 grados? ¿Qué significa esto? Este movimiento de la camilla cada 360 grados lo que indica es que cada vez que la camilla pase el tubo de rayos X gire en torno a la camilla, cuánto se va a estar desplazando. Eso es lo que nos indica nada más. Si viene la camilla, se está desplazando en torno al gantry y el tubo de rayos X está rotando en torno a la camilla. Lo que nos indica cuánto se va a desplazar la camilla cada vez que el tubo de rayos X realiza una rotación. Ahora, observen bien aquí qué pasa. Un movimiento de la camilla, yo tomando su valor de pitch y espesor de corte, me va a dar como resultado que el movimiento de la camilla va a ser 0.5 milímetros por cada rotación del tubo rayos X. Obviamente esta rotación del tubo rayos X es muy rápida, es bastante rápida. Estamos hablando de que en un solo segundo el tubo rayos X puede rotar inclusive hasta 5 veces en un solo segundo. Entonces, en un solo segundo esto equivaldría aproximadamente a 2.5 milímetros de desplazamiento de la camilla en un segundo. Pero bueno, en fin. Lo que nos interesa a nosotros es ahora este otro valor para que ustedes vean cómo varía, cómo puede cambiar el movimiento de la camilla cuando se varía el espesor de corte, siempre se maneja el mismo pitch. Observen bien ahora. Ahora en vez de trabajar con un espesor de corte de 0.5 milímetros, ahora veamos el espesor de corte con un espesor de corte de 5 milímetros y siempre con el mismo valor de pitch. Observemos bien qué es lo que tenemos. Movimiento de la camilla igual a pitch por espesor de corte, y esto nos va a dar 5 milímetros. Observen bien que ahora la camilla, por cada rotación que genera el tubo rayos X en torno al paciente y en torno al paciente con camilla, va a ser 5 milímetros. ¿Qué nos indica esto? Que ahora la camilla, en vez de moverse a 0.5 milímetros por cada rotación, se va a mover 5 milímetros por cada rotación del tubo rayos X. Si, entonces, observen bien de que la camilla se va a estar moviendo más rápido si el espesor de corte con que se trabaja va a ser mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque hay diferentes ocasiones en el que vamos a tener que forzosamente trabajar con distintos espesores de corte. Entonces, saber exactamente el efecto que tiene el espesor de corte en el movimiento de la camilla va a ser sustancial, porque un movimiento de la camilla lento genera más tiempo de análisis. Y esto eventualmente trae ciertos problemas como, de cierta manera, mayor tiempo de análisis. Puede llevar a cierta manera más artefactos del movimiento y también un ligero aumento de dosis. Entonces, hay que saber exactamente el efecto que va a traer el espesor de corte en el movimiento de la camilla. Un espesor mayor de corte va a ocurrir de que la camilla se mueva más rápido. Un menor espesor de corte va a ocurrir que la camilla se mueva más lento. Esto, por supuesto, también hay que tomar ciertas consideraciones en la región anatómica que se va a estudiar. Observen bien de que voy a concluir aquí con el siguiente ejercicio. Voy a hacer esta anotación para que también les sirva a ustedes. Observen bien. Voy a deducir una cosa. Movimiento de la camilla lento. O mejor dicho, espesor de corte pequeño. Conlleva a un menor movimiento de la camilla. Observen bien aquí. Menor movimiento de la camilla. Ahora observen bien aquí. ¿Qué otras consecuencias trae el espesor de corte pequeño? El espesor de corte pequeño trae como consecuencia también una mejora en resolución espacial. Observen bien aquí.
Mejoran resolución espacial. Puede notar lo siguiente. Ahora veamos qué sucede con el espesor de corte mayor, espesor de corte grande. Trae primeramente un mayor movimiento de la camilla. También el espesor de corte grande trae una mejora en la resolución de contraste. Por las razones de que habíamos anteriormente. ¿Por qué trae esto mejora de contraste con espesor de corte grande y mejora en resolución espacial con mejora con espesor de corte pequeño? Es los motivos, ya los dije anteriormente, por el tamaño del detector que se trabaja. Obviamente, un espesor de corte pequeño indica de que el tipo de detector que está recibiendo esa pequeña sección de las es un detector pequeño. Esto eventualmente trae muy buena resolución espacial. Si el espesor de corte es grande, esto significa que el tipo de detector con que está trabajando es un detector grande. Ahora, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque esto también nos va a indicar qué tipo de espesor de corte es más indicado para cierta región anatómica. Observen bien. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en una tomografía de cráneo? En una tomografía de cráneo necesitamos buena resolución espacial y eventualmente, como estamos trabajando con un área menor, estamos generando, bueno, como estamos trabajando con un área menor, tal vez no importa mucho de que el movimiento de la camilla sea muy lento. ¿Por qué? Porque el área anatómica es menor, de menor tamaño. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos trabajando con un estudio de cuerpo entero, es decir, donde incluye el abdomen, incluye el tórax? Observen bien que ahí lo que más necesitamos que todo es cuidar lo que es el contraste, porque estamos estudiando tejidos, o sea, estamos estudiando una bastante variedad de tejidos, de diferentes densidades. Entonces necesitamos una imagen con muy buen contraste. Entonces, esto lo que conlleva eventualmente es de que necesitamos obtener una imagen con muy buen contraste, y observen bien de que también el movimiento de la camilla va a ser más rápido para abarcar una mayor región de estudio. Entonces, eventualmente, estas consideraciones hay que tomarlas. Entonces, recalco nuevamente, ¿por qué va a variar este espesor de corte pequeño con la región anatómica que vamos a estudiar? Porque observen bien de que el espesor de corte pequeño brinda una muy buena resolución espacial. En ciertas regiones anatómicas, por ejemplo, lo del cráneo, necesitamos buena resolución espacial porque las estructuras anatómicas tienden a ser mucho más pequeñas que en otras regiones del cuerpo. Entonces, necesitamos una muy buena resolución espacial. Como el movimiento de la camilla es muy pequeño, esto no va a dar mucha repercusión en una región anatómica pequeña. Por el contrario, en un estudio de cuerpo entero, sí necesitamos cuidar el contraste. Ahora, esto también nos da la ventaja de que como estamos trabajando con un espesor de corte grande, el movimiento de la camilla va a ser mayor. Entonces, no va a haber mucha repercusión en el tiempo de análisis. Ahora, eventualmente, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, trabajásemos con un espesor de corte pequeño en una región de cuerpo entero? El movimiento de la camilla va a ser muy alto y el tiempo de estudio va a ser muy alto. Esto hay que cuidarlo y esto no se puede dar, porque mucho tiempo de estudio conlleva a mayor probabilidad de artefactos del movimiento. Entonces no se puede dar. Entonces se tiene que cuidar esta relación de que para estructuras anatómicas muy grandes hay que cuidar el espesor de corte grande. Para estructuras anatómicas pequeñas hay que cuidar el espesor de corte pequeño. Perfecto. Entonces, esto es la pregunta. Eso es una pregunta muy posible para el examen. Voy a avanzar aquí a otra diapositiva. Quiero que veamos ahora el tejido analizado. Observen bien que la cantidad de tejido que vamos a analizar en el estudio va a depender de bastantes factores. Va a depender del espesor de corte, el pitch, el tiempo de análisis y el tiempo de resolución de rayos X. Esto es una relación que nos indica esto para saber el tejido analizado, y es un buen parámetro, es un parámetro que necesitamos saber antes de realizar el estudio. ¿Cuánto tejido se va a estar analizando? Entonces, veamos aquí un ejemplo.
¿Cuánto tejido se analizará? Si se emplea un espesor de corte de 5 milímetros, un factor de desplazamiento de 1.5, 2.1, tiempo de análisis de 20 segundos y un tiempo de rotación del tubo rayos X de 0.20 segundos. Observen bien, todos estos parámetros perfectamente los podemos saber. Lo que es la rotación del tubo rayos X, esa información nos la da el equipo. El espesor de corte nosotros lo podemos seleccionar, el factor de desplazamiento también lo podemos seleccionar, y el tiempo de análisis se puede hacer un estimado del tiempo de análisis a partir de ciertos protocolos. Entonces, observen bien que el tejido que se va a analizar, si nosotros producimos esos datos dentro de la ecuación, nos va a dar 75 centímetros, sus datos. Quiero que analicemos bien eso. Bueno, este es el resultado, pero quiero que analicemos bien eso. Observen bien que hay una relación de proporcionalidad entre el espesor de corte y el tejido analizado. Un mayor espesor de corte va a permitir de que se esté generando un mayor tejido analizado. Un mayor pitch va a permitir que se esté analizando un mayor tejido. Un mayor tiempo de análisis va a permitir que esté realizando un mayor tejido analizado. Esos son factores que van a afectar lo que es la cantidad de tejido que vamos a analizar. También está el hecho de que, bueno, saber el tiempo de análisis. Esto es porque hay ocasiones en las que necesitamos reducir el tiempo de análisis. Y necesitamos saber qué factores pueden reducir el tiempo de análisis. Digamos, por ejemplo, el caso pediátrico, en donde un niño se siente estresado antes de realizar el estudio porque le tiene miedo al aparato. Entonces, ¿qué queremos? Queremos reducir en menor medida lo que es el tiempo de análisis. O digamos otro caso en el que el tomógrafo tenga bastante demanda, digamos en el hospital de escuela, y queramos reducir el tiempo de análisis porque a menor tiempo de análisis es menor el sobrecalentamiento del tubo que se puede generar. Entonces, hay ciertas ocasiones en que queremos cuidar el tiempo de análisis, queremos ver cómo se puede reducir, y para ello hay que considerar qué factores reducen el tiempo de análisis. Y observen bien que el pitch reduce el tiempo de análisis. ¿Qué significa esto? Observen bien que hay un factor de proporcionalidad inversa. ¿Qué significa esto? Si el pitch es muy alto, el tiempo de análisis va a ser menor. Si el pitch es muy bajo, el tiempo de análisis va a ser mayor. Es un valor de proporcionalidad. También observen aquí, si el espesor de corte es muy alto, el tiempo de análisis va a ser menor. Y si el espesor de corte va a ser muy pequeño, el espesor de análisis va a ser mayor. Es un factor de proporcionalidad. Ustedes pueden ver aquí, es un factor de proporcionalidad inversa. Ustedes pueden ver aquí ese factor de proporcionalidad inversa. Entonces lo voy a anotar aquí, por si alguien no está comprendiendo cómo es que estoy deduciendo eso. Observen bien aquí. Un pitch. Pitch alto conlleva a menor tiempo de análisis. Un pitch, un espesor de corte alto, menor tiempo de análisis. Entonces, estos son factores que van a afectar el tiempo de análisis, es decir, cuánto tiempo se va a estar emitiendo tubo rayos X en torno al paciente. Entonces, como les digo, hay ocasiones en que sí se necesita aplicar un pitch alto. En este caso, cuando queremos reducir el tiempo de análisis. Son ventajas que necesitamos conllevar. Eventualmente, si ustedes cogen el pitch alto, tienen que también tomar las consecuencias del pitch alto. ¿Qué consecuencias? Primeramente, menor exposición. ¿Qué conlleva la menor exposición? Menor contraste. ¿Por qué? Porque está generando menos cantidad de rayos X y esto va a generar un menor contraste. Y también puede conllevar que la imagen presente mayor ruido. Eventualmente, esto también conlleva, como el pitch es más alto, va a haber regiones del paciente en el que no se van a irradiar y va a brindar menor calidad de imagen en el plano sagital y coronal.
Hay que cuidar esto también. Ahora, ¿qué pasa con un espesor de corte alto? Menor tipo de análisis. Recuerden bien que un espesor de corte alto conlleva primeramente a menor resolución espacial. Menor resolución espacial. Esa es una consecuencia que hay que tomar. Entonces, todos esos factores se tienen que llevar, se tienen que considerar si queremos reducir siempre el tiempo de análisis. Bueno, ese es un buen análisis. A mí realmente me gusta que la cosa sea así, analizar los factores que pueden influir en la calidad de imagen. Hemos visto aquí que la calidad de imagen va a estar influenciada por varios factores. Esto es precisamente lo que es la imagenología como tal. Ahora, observen bien, veamos aquí un ejemplo. ¿Cuánto tiempo durará el estudio si se desea analizar 30 centímetros de cráneo y tener un pitch de 1.5, 2.1? Aplica un espesor de corte de 1 milímetro y el tubo X realiza una rotación de cada 0.20 segundos. Observen bien aquí, simplemente la ecuación de obtener, o sea, el resultado de obtener es simple. Tengo la ecuación para el tiempo de análisis, introduzco los valores que me brinda el estudio y así ya sé un estimado cuánto va a durar el tiempo de análisis. Bueno, la matemática no es muy compleja, simplemente saber qué valor voy a utilizar y qué ecuación voy a utilizar. No debe haber mucha complejidad en la matemática. Sí es bastante de análisis, tomografía es bastante de análisis, son un montón de factores que influyen en la calidad de imagen. Muy bien, para terminar, lo que les presento es la bibliografía donde tomé parte del contenido. Sí recalco que una muy buena parte de este contenido se encuentra en el Buchón, específicamente en el título Manual de Radiólogos Técnicos, novena edición, capítulo 23. También he sacado algunas imágenes, algunos conceptos de lo que es el Manual de Física para Radiología del Organismo Internacional de Energía Atómica, específicamente el capítulo 11, y también he tomado parte del contenido en el libro de Ciencia Física y Medical Imaging del autor Buchberg, específicamente en el capítulo 12. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Y también he tomado parte del contenido del libro de Ciencia Física y Medical Imaging del autor Buchberg, específicamente el capítulo 10 y capítulo 11. Muy bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima.